En las sombrías profundidades de la noche urbana, donde las luces parpadeantes luchan por penetrar la oscuridad que envuelve las calles vacías, se desarrolla una historia que desafía los límites de lo desconocido. En el corazón de esta metrópolis envuelta en misterio, se encuentra Lucas, un taxista nocturno cuya rutina se ve interrumpida por un encuentro inquietante. Cuando recoge a un pasajero solitario en una esquina oscura, su vida cambia para siempre. En una serie de eventos inexplicables y aterradores, Lucas se encuentra arrastrado a un mundo de sombras y secretos, donde un contrato siniestro y un pasajero misterioso lo llevan por un camino de terror y redención. A medida que la noche se cierne sobre la ciudad y los peligros acechan en cada esquina, Lucas se enfrenta a una batalla desesperada por su alma y su cordura, donde cada giro lo lleva más profundo en el abismo de la oscuridad. Acompáñalo en este viaje hacia lo desconocido, donde las sombras cobran vida y los secretos más oscuros emergen de la noche. Esta es la historia de un taxista, un pasajero y el precio terrible de la curiosidad humana. Soy Lucas, un taxista nocturno en una ciudad grande. Una noche, mientras manejaba por las calles vacías, recogí a un pasajero solitario en una esquina oscura. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero su voz era firme y fría. No me dijo a dónde ir, solo que siguiera recto. Mientras conducía, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. La falta de detalles sobre el destino del pasajero y su apariencia enigmática me pusieron alerta. Las calles parecían más oscuras de lo habitual, como si estuvieran envueltas en una niebla siniestra. Apreté con fuerza el volante, tratando de mantener la calma mientras seguía las indicaciones del misterioso pasajero. El pasajero se mantuvo en silencio durante todo el viaje. No importaba cuántas veces intentara entablar una conversación, él simplemente no respondía. Empecé a sentirme incómodo, pero seguí conduciendo, tratando de ignorar mi creciente inquietud. Cada vez que echaba un vistazo al espejo retrovisor, me encontraba con el reflejo del pasajero, pero sus rasgos permanecían ocultos bajo la sombra de su capucha. La tensión en el aire era palpable, como si estuviéramos siendo observados por algo más que las sombras de la noche. Mis manos sudaban sobre el volante, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Después de un tiempo, me di cuenta de que estábamos en un área desconocida de la ciudad. Las calles estaban desiertas y las luces de la calle parpadeaban ominosamente. Comencé a preocuparme por mi seguridad, pero no podía detener el auto, el pasajero parecía tener el control sobre mí. Cada calle por la que pasábamos parecía más sombría que la anterior. Edificios abandonados se alzaban como testigos silenciosos de nuestra extraña travesía, y el sonido de nuestros pasos resonaba en el vacío de la noche. Una sensación de opresión se apoderó de mí, como si estuviéramos adentrándonos en un territorio prohibido. De repente, sentí una presencia fría y maligna en el auto, como si algo estuviera observándonos desde las sombras. El pasajero parecía completamente ajeno a ello, pero yo estaba aterrado. Traté de mantener la compostura mientras el sudor frío corría por mi espalda. Cada fibra de mi ser gritaba que algo terrible estaba a punto de suceder. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando percibí un susurro apenas audible en el viento, como si las sombras mismas estuvieran conspirando en nuestra contra. Mis manos temblaban sobre el volante, y mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica a la sensación de peligro inminente que me envolvía. Finalmente, llegamos a un callejón oscuro y estrecho. El pasajero ordenó que me detuviera y me indicó que esperara. Observé con nerviosismo mientras él desaparecía entre las sombras, dejándome solo en la oscuridad. El silencio se cerró a mi alrededor, interrumpido solo por el zumbido distante de una farola defectuosa. Una sensación de desasosiego se apoderó de mí mientras esperaba, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde me había metido? Estas preguntas martilleaban mi mente mientras luchaba por mantener la calma en medio de la oscuridad implacable. Pasaron minutos que se sintieron como horas. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el sonido distante de sirenas.
Empecé a preguntarme si debería irme, pero algo me mantenía allí, como si estuviera atrapado en un hechizo. Cada segundo que pasaba aumentaba mi ansiedad. El aire parecía más denso, como si estuviera cargado de electricidad estática. Cerré los ojos brevemente, tratando de encontrar algo de calma en medio de la tormenta de mis pensamientos. Pero incluso con los ojos cerrados, la sensación de peligro inminente persistía, acechando en las sombras que me rodeaban. De repente, escuché pasos acercándose al auto desde el callejón. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras esperaba con anticipación. Entonces, la figura del pasajero emergió de las sombras, pero algo había cambiado en él. Su rostro estaba distorsionado por una sonrisa malévola, sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Mi respiración se detuvo mientras observaba al pasajero acercarse al auto. Su presencia era abrumadora, como si estuviera rodeado por un aura de oscuridad. Instintivamente, retrocedí en mi asiento, sintiendo una oleada de miedo recorrerme. ¿Qué había encontrado en las sombras? ¿Y qué quería de mí? El pasajero se sentó en el asiento trasero con una elegancia perturbadora. Extendió una mano huesuda hacia mí y me ofreció algo que parecía ser un contrato. Temblando, lo tomé y lo miré con incredulidad. ¿Qué tipo de pacto estaba ofreciendo este ser? Mis dedos temblaban mientras sostenía el papel entre mis manos. La tinta parecía brillar con una luz siniestra, y las palabras impresas en él parecían bailar ante mis ojos. Un trato justo, murmuró el pasajero, su voz resonando en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras contemplaba las implicaciones de lo que estaba a punto de hacer. Me encontré debatiendo internamente, luchando contra el deseo de huir y la curiosidad por descubrir qué implicaba ese contrato. Mi mente estaba nublada por el miedo y la incertidumbre, pero una fuerza inexplicable me instaba a aceptar. Cerré los ojos por un momento, tratando de encontrar claridad en medio del caos que se estaba desatando a mi alrededor. ¿Debería arriesgarme y aceptar el trato, o debería confiar en mi instinto y rechazarlo? El tiempo parecía detenerse mientras sopesaba las opciones, sabiendo que la elección que hiciera cambiaría mi vida para siempre. Con manos temblorosas, tomé la pluma que el pasajero me ofrecía y firmé el contrato con mi nombre. En el momento en que la tinta tocó el papel, sentí como si hubiera sellado mi destino con un pacto oscuro. El pasajero sonrió con satisfacción mientras el aire se cargaba con una energía ominosa. La pluma se deslizó sobre el papel con un rasgueo siniestro, dejando tras de sí una firma que parecía arder en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras dejaba caer la pluma, sintiendo como si acabara de cruzar un umbral del que no había retorno. La sonrisa del pasajero se ensanchó, revelando filas de dientes afilados que parecían destellar en la penumbra. Sabía que había sellado mi destino con un precio que no podía imaginar. Después de firmar el contrato, el pasajero desapareció tan repentinamente como había llegado. Me quedé solo en el auto, con el eco de su risa resonando en mis oídos. Traté de procesar lo que acababa de suceder, pero mi mente estaba llena de confusión y terror. El silencio que siguió era ensordecedor. Mis manos temblaban sobre el volante mientras luchaba por recobrar el control de mis pensamientos. ¿Qué había hecho? ¿Y qué consecuencias tendría mi decisión? La realidad parecía distorsionarse a mi alrededor, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Cuando intenté encender el auto para regresar a la ciudad, descubrí que algo estaba terriblemente mal. El motor se negaba a arrancar, como si estuviera bajo el control de una fuerza invisible. Miré a mi alrededor con creciente pánico, dándome cuenta de que ya no estaba en el mundo que conocía. El tablero de instrumentos parpadeaba con luces fantasmales, y el ruido del motor se convirtió en un gemido lastimero que llenaba el interior del auto. Una sensación de claustrofobia se apoderó de mí mientras luchaba por abrir la puerta, pero parecía estar sellada herméticamente. La realidad se deslizaba entre mis dedos, transformándose en algo oscuro y desconocido. Entonces lo entendí. Al firmar el contrato, había sellado mi destino con el pasajero.
Ahora estaba atrapado en un reino de oscuridad, condenado a servir a un ser sobrenatural por toda la eternidad. El miedo se apoderó de mí mientras me daba cuenta del precio terrible que había pagado por mi curiosidad. Una sensación de desesperación se apoderó de mí mientras contemplaba las implicaciones de mi pacto. ¿Cómo podría haber sido tan ingenuo? ¿Qué me había llevado a aceptar un trato con un ser tan oscuro y malévolo? Mis manos temblaban sobre el volante mientras la realidad se desvanecía ante mis ojos, dejándome solo con el peso abrumador de mi propia culpa. Desesperado por escapar de mi destino, intenté todo lo posible por romper el contrato. Grité, lloré y supliqué por liberación, pero el pasajero permaneció en silencio, observándome con indiferencia. Me di cuenta de que estaba solo en esta batalla, enfrentando las consecuencias de mis propias acciones. Cada intento de liberarme del pacto solo parecía fortalecer los lazos que me ataban al pasajero. Cada vez que intentaba huir, me encontraba de vuelta en el mismo callejón oscuro, enfrentándome a la realidad inevitable de mi destino. La desesperación se convirtió en mi única compañera mientras luchaba por encontrar una salida de este laberinto infernal. Con el paso del tiempo, me resigné a mi destino. Acepté mi papel como sirviente del pasajero, conduciendo por las sombrías calles de este mundo oscuro. Cada noche recogía nuevos pasajeros, llevándolos hacia un destino desconocido y ominoso. Mi alma se consumía lentamente en la oscuridad, condenada a vagar por la eternidad. Cada viaje era un recordatorio constante de mi propia perdición. Cada vez que veía el reflejo del pasajero en el espejo retrovisor, recordaba el precio terrible que había pagado por mi curiosidad. Pero ya no importaba. Mi destino estaba sellado, y no había escapatoria de las sombras que me habían consumido. A veces, los pasajeros intentaban advertirme sobre el destino que me esperaba, pero yo estaba demasiado atrapado en mi propia desesperación para escuchar. Ignoré sus advertencias, creyendo que podía escapar de mi destino. Pero cada intento resultaba en un fracaso más amargo, hundiéndome aún más en la desesperación. Las advertencias de los pasajeros se desvanecían en el aire como susurros olvidados. Estaba demasiado atrapado en mi propia miseria para prestarles atención, convencido de que mi destino estaba sellado y que no había esperanza para mí. Pero con el tiempo, incluso mi terquedad comenzó a desvanecerse ante la inevitabilidad de mi condena. La soledad se convirtió en mi única compañera en este mundo de sombras. A medida que pasaban los años, perdí la noción del tiempo, atrapado en un ciclo interminable de desesperación y desesperanza. Anhelaba la libertad que una vez había conocido, pero sabía que era un sueño inalcanzable en este reino de oscuridad. Mis días se desvanecían en una neblina de monotonía, cada uno igual al anterior. Las sombras se cerraban a mi alrededor, envolviéndome en su abrazo frío y eterno. Y aunque a veces me encontraba con otros viajeros en mi camino, siempre estaba solo en mi condena, una figura solitaria perdida en un mar de oscuridad. Con el tiempo, la desesperación comenzó a consumirme por completo. Cada día se volvía más difícil que el anterior, cada noche más oscura que la anterior. ¿Cuánto tiempo más podría soportar esta existencia sin esperanza? ¿Cuánto más podría soportar el peso de mi propia culpa? Cada vez que me enfrentaba al reflejo del pasajero en el espejo retrovisor, sentía una punzada de dolor en mi corazón. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué había sucedido con el hombre que solía ser? Mis pensamientos se volvían cada vez más oscuros, arrastrándome hacia un abismo del que no sabía si podría regresar. A medida que la desesperación amenazaba con consumirme por completo, una pequeña chispa de esperanza se encendió dentro de mí. Recordé las palabras de aquellos pasajeros que habían intentado advertirme, las advertencias que había ignorado con arrogancia. ¿Y si aún había una oportunidad de redimirme? ¿Y si aún podía romper los lazos que me ataban a esta vida de sombras? Con cada fibra de mi ser, me aferré a esa pequeña chispa de esperanza, dejándola crecer y arder más brillante en la oscuridad que me rodeaba. Sabía que no sería fácil, que enfrentaría pruebas y tribulaciones que pondrían a prueba mi determinación hasta el límite.
Pero ya no podía quedarme de brazos cruzados mientras mi alma se consumía lentamente en la oscuridad. Era hora de enfrentar mi destino de una vez por todas. Con el corazón lleno de determinación, me enfrenté al pasajero una vez más. Esta vez, no huiría, no me escondería en las sombras. Esta vez, me enfrentaría a mi destino con valentía y determinación, dispuesto a pagar cualquier precio por mi redención. El pasajero me miró con sorpresa en sus ojos oscuros, pero su expresión pronto se convirtió en una sonrisa malévola. Sabía que esta batalla no sería fácil, que enfrentaría obstáculos insuperables en mi camino hacia la redención. Pero también sabía que no estaba solo, que había fuerzas más grandes que yo dispuestas a ayudarme en mi lucha. Con un grito de determinación, me lancé hacia adelante, enfrentándome al pasajero y al destino que me había sido impuesto. La oscuridad se cerró a mi alrededor, pero esta vez, estaba listo para enfrentarla con valentía y coraje. Porque sabía que, al final del camino, la luz de la redención me esperaba, brillando como una estrella en la noche eterna. Y no descansaría hasta alcanzarla.